Que la radioterapia se veía en dos partes. Una que es la teleterapia y la otra que es la braquiterapia. ¿De dónde viene la palabra braqui? Viene del griego braquis, que significa corto. Es decir, que este es un tipo de terapia que se va a realizar o se va a administrar cerca, que se coloca cerca o dentro del tumor. La braquiterapia, a diferencia de la teleterapia, utiliza una fuente radioactiva, es decir, utiliza un radioisótopo que va a estar en constante emisión de radiación, aparte de la teleterapia que utiliza un equipo generador de energía. Esta braquiterapia consiste en la colocación de fuentes radiactivas que van encapsuladas. Esas fuentes tienen una dimensión aproximada o un poco más pequeñas que un grano de arroz. Es una cosa muy pequeña, muy diminuta, y la cual se va a implantar, vuelvo y repito, dentro del tumor o se va a colocar lo más próximo posible al tumor. ¿Y cuál era la premisa de la radioterapia? ¿Cuál es la idea principal de la radioterapia? Por medio de variaciones ionizantes. No. Eliminar las células cancerosas. Inducir a la muerte Administrar la mayor cantidad de dosis posible al volumen tumoral, disminuyendo la dosis a órganos a riesgo o a tejidos cercanos. Entonces, al igual que como la braquiterapia hace parte de la radioterapia, junto con la tele, la premisa es igual. Con la braquiterapia buscamos administrar la mayor dosis de radiación posible al volumen tumoral y reducir la dosis a órganos o volúmenes cercanos a riesgo o tejidos sanos. Entonces, esto, tanto en braqui como en tele, es igual. La diferencia en la braquiterapia es que vamos a tener unas fuentes radiactivas. ¿Qué ventajas tiene la braquiterapia? Son implantes radioactivos que ofrecen la posibilidad de administrar altas dosis de radiación en un tiempo reducido y a un volumen bien delimitado alrededor del mismo. Es decir, la ventaja de la braquiterapia es que la fuente radioactiva va a estar a una distancia muy cercana al tumor y que esta fuente radioactiva, como está en una emisión constante de radiación, puede administrarse el tratamiento en una fracción de minutos. Aproximadamente un tratamiento de braquiterapia puede durar alrededor de unos 15 a 20 minutos, perdón, entre 10 a 20 minutos, dependiendo la actividad de la fuente o la actividad que tiene el radioisótopo. Cuando hablamos de fuente, estamos hablando de el radioisótopo. ¿Y qué desventajas? Es de que esta no se puede emplear en tumores pequeños y tampoco se puede irradiar ganglios linfáticos. No puede irradiar volúmenes pequeños ni ganglios linfáticos. Como ya lo vimos hace unas clases pasadas, en la tabla periódica se encuentran consignados los elementos químicos, ¿cierto? Que estos son átomos que están compuestos de protones, neutrones, electrones, y que estos elementos que están en la tabla periódica son elementos eléctricamente estables. Vimos después que estos elementos también se pueden convertir en isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los radioisótopos son átomos del mismo elemento, pero van a tener la característica que tienen mayor número de neutrones en su átomo, y al tener mayor número de neutrones va a tener o va a cambiar la masa atómica, es decir, va a ser un elemento más pesado. Aquí tenemos la característica del hidrógeno, que el átomo normal de hidrógeno solo tiene un protón y un electrón y carece de neutrones en su núcleo. Es el único elemento
que carece de neutrones, hablando del átomo de hidrógeno como tal. Cuando ya hablamos de un isótopo de hidrógeno, nos referimos al deuterio. Este significa que tiene un neutrón adicional en su núcleo, un protón y un electrón. Como tiene un neutrón, es un átomo, un isótopo o un átomo más pesado. Y cuando tiene mayor número de neutrones en su núcleo, esto ya va a generar una inestabilidad electrónica y estos tipos de átomos o isótopos se van a convertir en elementos radiactivos. Es decir, que van a buscar una estabilidad y esa estabilidad la van a conseguir liberando energía y esta energía va a liberar o va en forma de radiación. ¿Claros? Tenemos otro tipo de, otro ejemplo, que es el carbono. El carbono normal es el carbono 12, compuesto de 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Un isótopo de carbono es el carbono 13, que está compuesto de 6 protones, 6 electrones y 7 neutrones. Y el carbono 14, que es un elemento que no emite mucha radiación, pero la emite. Este está compuesto de 8 neutrones en su núcleo. Este es el que se usa generalmente para estudios de fósiles. Bien, los radioisótopos son la forma inestable de un elemento que emite radiación para transformarse en una forma más estable. Lo que les digo, buscan su estabilidad, están tan desnivelados que buscan nivelarse y al tratar de nivelarse van a liberar energía en forma de radiación ionizante. Esta radiación dice que puede causar cambios en las sustancias que la reciben, es decir, interactúa con la materia y puede generar daños estructurales en las células que están siendo o que intervienen en este tipo de procedimiento. Y esto hace que estos radioisótopos sean usados tanto en medicina, en industria y otros ámbitos como investigativos también, para realizar una serie de procedimientos. Y vamos a hablar sobre el periodo de desintegración de un isótopo, a lo cual le vamos a considerar como periodo de vida media o tiempo de vida media. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, los radioisótopos se usan para armas nucleares, ¿verdad? También, como el uranio, que es un elemento pesado, se puede utilizar también para este tipo de procedimientos. Profe, ¿cómo extraen el uranio? O sea, si es radioactivo, ¿cómo lo extraen o lo manipulan? Porque tengo entendido que eso lo sacan de Reactores nucleares. ¿Es de reactores? El uranio como tal lo extraen de la Tierra, pero generalmente los radioisótopos se hacen en reactores nucleares. Pero el de las minas no es radioactivo. No. Ah, Como el cobalto 60 es el cobalto 59, bombardean el núcleo del cobalto 59 de tal forma que lo hacen inestable y el cobalto 59 se transforma en cobalto 60, que es el que usamos para radioterapia. Si me preguntas de más allá de ese tipo de elementos, no te sabría decir. es que tenía duda con el uranio. Gracias. Bueno, el tiempo de vida media es el tiempo en el cual un elemento radioactivo va a tener un periodo de semidesintegración. ¿Qué es ese periodo de semidesintegración? El tiempo que va a tardar en tener una caída en la energía que posee ese radioisótopo. Es decir, que cuando hay un periodo de vida media, todos los radioisótopos tienen periodos de vida media, significa que al cumplir ese periodo, la energía de ese elemento va a caer a la mitad. Entonces, la vida media equivale al peso y a la energía. Como el átomo tiene mayor número de neutrones en su núcleo,
va a ser un elemento más pesado, ¿cierto? Entonces ese elemento va a tener un peso y como va a estar liberando radiación, va a tener también una energía. El tiempo de vida media está relacionado con el peso y la energía de un radioisótopo. Cuando hablamos de tiempo de vida media, significa que tanto el peso como la energía van a decaer a la mitad. ¿Sí? Y para calcular este tiempo de vida media o una constante, vamos a tener una fórmula. Que esa fórmula nos va a determinar la constante de decaimiento. Y esa constante de decaimiento está expresada en lambda igual al logaritmo natural de 2 sobre el tiempo de vida media. Cuando necesitamos hallar una constante de decaimiento, vamos a aplicar esta fórmula. Lambda, que significa constante de decaimiento, igual al logaritmo natural de 2 sobre el tiempo de vida media de determinado radioisótopo. Como ejemplo, que ya saben cuál es la vida media del cobalto 60. El periodo de vida media es igual a 5.27. Necesitamos o queremos encontrar la constante del decaimiento del cobalto 60, entonces aplicamos la fórmula. La fórmula es constante de decaimiento igual al logaritmo natural de 2 sobre tiempo de vida media. Reemplazamos. ¿Alguien tiene calculadora científica? Logaritmo natural de 2 es 0,690. Hacemos en la calculadora logaritmo natural de 2, siempre nos va a dar 0.693. ¿Listo? ¿Y el tiempo de vida media? 5.27 años. ¿Listo? Al hacer esta operación, ¿cuánto nos da? 0.693 dividido entre 5.27. La constante de decaimiento del cobalto 60 es 0.3. ¿Qué es la constante de decaimiento? Esta constante de decaimiento nos va a determinar más o menos el procedimiento o lo que tarda un radioisótopo en decaer su energía a la mitad. ¿Listo? ¿Para qué necesitamos hallar esta constante de decaimiento? Resulta y pasa que también debemos calcular. Ya está esto, ¿cierto? La relación que tienen el periodo de vida media va con qué?
Con el peso y El el peso. energía. Y para determinar tanto la constante de decaimiento en relación con la energía, siempre vamos a determinar un peso con un peso inicial. Este NT significa el peso o los moles que tiene el átomo al paso del tiempo sobre las moles que tiene el átomo o el elemento inicialmente. ¿Listo? Entonces este es el peso, digámosle peso para no confundirnos, el peso con el paso del tiempo sobre el peso inicial. Y este se determina Esos son los moles del radioisótopo, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, para eso vamos a determinar el peso sobre n sub 0 por el logaritmo natural de 2 mentira por e menos lambda por tiempo. Entonces, para calcular qué tanta energía o qué tanto peso pierde un elemento con el paso del tiempo respecto a su periodo de vida media, vamos a utilizar esta fórmula. El peso con el paso del tiempo es igual al peso inicial por E sobre la constante de decaimiento por el tiempo. ¿Sí? Que es energía, ¿cierto? No, E es una constante, una variable que vamos a utilizar para determinar esto. Estamos hablando solo de peso, ¿cierto? Sí. Sobre lambda, sobre Lambda es la constante de decaimiento. Pero eso se mide aquí en años o en o cómo es La constante de decaimiento es un proceso un poco extenso físicamente y matemáticamente para sacar esta ecuación. Aquí la traje resumida. ¿Listo? Entonces, la constante de decaimiento, al salir de todo ese proceso, nos va a dar el logaritmo natural de 2 para dividirlo con la vida media que ya sabemos de acá. Pero ese no tiene unidades de medida. No. Ah, Y con esto vamos a determinar la actividad que tiene cierto o determinado radioisótopo. No les voy a poner a calcular los pesos o las moles porque ya nos adentraríamos en una parte muy física y química, pero sí podemos determinar la actividad o la energía que tiene ese radioisótopo. Entonces, como actividad, si quieren anotarlo, la actividad es el número de desintegraciones que va a tener un radioisótopo por unidad de tiempo. ¿Número de qué? Desintegraciones. que va a tener un radioisótopo. La actividad es el número de desintegraciones por unidad de tiempo. Y en esta ecuación significa que la energía es igual ¿a qué? Ah, ¿Por qué? lambda. La constante de decaimiento. No, la constante de decaimiento del peso en el paso del tiempo por la constante de decaimiento por un peso inicial por E menos lambda un tiempo.
Y esto, para resumirlo o simplificarlo, significa que es la actividad con el paso del tiempo sobre la actividad inicial por E sobre lambda en tiempo. Entonces, la fórmula de la actividad es actividad final es igual a actividad inicial por E sobre lambda menos lambda por tiempo. ¿Sí? ¿Puedo volver a explicar? ¿Qué es la actividad? No, todo en general. Ángel, ¿qué es la actividad? Señor, ¿Qué es la actividad? ¿qué es la actividad? Ángel, ¿qué es la actividad? Lo acabé de decir. Número de Ángel, ¿qué es la actividad? Sí, pero es que no, es que estoy perdido en las fórmulas. No me digan las fórmulas. ¿Qué es la actividad? Lo que acabé de decirles. Pues estaba hablando de desintegraciones. ¿Por qué? Señor, ¿Por qué? por unidad de tiempo. Exacto. La actividad nos va a referir al periodo o al tiempo que se va a desintegrar un elemento radioactivo con el paso del tiempo. ¿Sí? Eso es lo que conocemos como vida media. Es decir, la actividad se mide en curios o en becquerelos. Estas son las unidades de medida de la actividad. ¿Qué es la actividad? Las desintegraciones que va a tener un radioisótopo con el paso del tiempo. Entonces, la actividad se mide en curios o en becquerelos. Esto o esta actividad nos va a determinar la cantidad de energía que está perdiendo ese elemento en el transcurrir del tiempo. ¿Sí? Es decir, si ese cobalto 60 inicialmente tiene una energía inicial de 100 becquerelios, ejemplo, al transcurrir los 5.27 años, esta energía va a caer a la, es decir, que en 5.727 años, 5.27 años va a tener 50 becquerelios. ¿Sí? Como esto sigue decayendo, a los 5.27 años más, esto va a tener 25 becquerelios. Y así sucesivamente, hasta que ya la energía de la actividad de ese radioisótopo ha decaído tanto que el cobalto 60 se transforma en níquel 60 porque encontró su estabilidad. ¿Sí? Entonces todos los radioisótopos son elementos inestables que buscan su estabilidad liberando energía. Esa energía que tienen se denomina actividad. ¿Sí? ¿Claro? Profesor, directamente proporcional con el peso, ¿verdad? Se relaciona, ¿sí? Porque como tiene mayor número de neutrones en su núcleo, es más pesado. Y a la vez está liberando energía. Entonces, cada semidesintegración significa que en el átomo se pierden núcleos, se pierden neutrones, y esos neutrones son liberados a través de energía. Entonces, cuando ya se nivelan los neutrones y ya no va a tener energía que eliminar, así que todo queda nivelado o estable. Pasaría a dejar de ser radioisótopo a ser un isótopo. Exactamente. Radioisótopos son todos aquellos elementos inestables que liberan energía para buscar su estabilidad. ¿Cómo la liberan? Por medio de radiación. ¿Sí? Esta fórmula, que esto solamente es para que vean de dónde llega la actividad, lo único que nos importa es esa fórmula. Actividad final es igual a actividad inicial por E menos lambda por tiempo. Que esto lo vamos a reemplazar. Y esta fórmula, solamente esta parte, para que no se confundan, siempre va para determinar ¿el qué? Para determinar la constante de decaimiento, siempre va a ser logaritmo natural de 2 sobre tiempo de vida media. Y
Para que no me confundan, el logaritmo natural de 2 siempre va a ser 0.92. Hagamos un ejemplo. Profe, ¿es actividad final igual a actividad inicial o es actividad tiempo? La final, porque es lo que no sabemos, es lo que vamos a descubrir. La actividad inicial es la que nos van a dar y lo que debemos calcular es la constante de decaimiento. Entonces, siguiendo con el cobalto 60, vamos a calcular la actividad de ese cobalto 60. Entonces, como no sabemos cuál es esta actividad final, y sabemos que la actividad inicial es 100 becquerelios, ¿sí? Vamos a determinar entonces cuál es la actividad. Pero inicialmente, como no sabemos cuál es lambda, vamos a determinar la constante de decaimiento. ¿Cuál es la constante de decaimiento? El logaritmo natural de 2 sobre tiempo de vida medio. Como ya sabemos el tiempo de vida medio, pues lo único que hacemos es reemplazar. 0.693 dividido entre 5.27, la constante es 0.3. Ahora bien, no sabemos cuál es la actividad final. La actividad inicial son 100 becquerelios por E menos. La constante de decaimiento es 0.13. Y digamos que queremos determinar cuál es esa actividad final en un periodo de semidesintegración, es decir, en 5.27 años. ¿Sí? Entonces acá el tiempo sería 5.27. Y lo que hacemos aquí es operar primero esto acá. Menos 0.13 por 5.27, ¿cuánto? Menos 0.68. Actividad final es igual 100 becquerelios por E, ¿sobre cuánto? Menos 0.6859. Coloca 68. Y esta es un índice que nos da en la calculadora, pues, la exponencial. Entonces decimos que 0.68 por E es igual 0.50. Al hacer en la calculadora, ahí dice, ahí la E, que es exponente, 0.68 por E, da 0.50. Y aquí solamente reemplazamos. 100 por 0.50, ¿cuánto da? 50. Entonces esa actividad final, en el paso de 5.27 años va a ser 50 becquerelios. ¿Se cumple o no se cumple la regla de tiempo de vida medio? Entonces vemos que la energía en el paso del tiempo sí se va a determinar de que a partir de una actividad inicial a los 5.27 años va a decaer a la mitad. ¿Claros? ¿O están enredados? Esa es la calculadora científica. Con la científica. Solo giran. Cuando horizontal.
Es que acá tengo la E, sí, pero no sé cómo a él le dio 0.50. A mí me dio menos Sí, ¿cómo se pone? E menos No. 0 o cómo. Menos 0.68, Sí, menos, pero ¿qué es el menos? Por E. .50. Menos 1.84. ¿Están colocando el menos? sí. No tienes que colocar el menos. Menos O sea, 0. cero, pero si colocas otra vez menos 0.50 te da menos. Menos 0.68 por E 0.50. No sé qué en ese calculador. Pero en la científica le das la E y le das 0.50. ¿Sí se ve? Pues hay unas que deben estar en logaritmo, que estos deben configurarse. Pero todo esto es para que vean que el periodo de vida media sí se cumple respecto a la actividad. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Preguntas? ¿Por qué todo esto? Porque vamos a utilizar radioisótopos en braquiterapia. Y todos los radioisótopos tienen un periodo de semidesintegración o una actividad, la cual va a decaer a la mitad con el paso del tiempo, ya que todos los radioisótopos no tienen el mismo periodo de vida media. Y esos radioisótopos que vamos a utilizar en radioterapia tenemos el yodo 125, que tiene una energía de 27 a 35 kiloelectronvoltios, tiene una vida media de 60 días, es decir que a los 60 días decae a la mitad, y una tasa de dosis de 5.8 grays por hora. Más o menos el yodo 125 tiene una penetración en tejido de 2 centímetros. El más usado es el iridio 192. El iridio 192 es el que usamos en el centro de trabajo para realizar los diferentes tipos de braquiterapia. ¿Por qué? Porque este maneja una energía de alta dosis. Su periodo de vida medio de desintegración más o menos oscila entre los 74 días, más o menos entre cada 4 meses estamos haciendo cambio de fuente. Y hay otro, que es el oro 198, que este tiene una vida media de 2.7 días y a la vez tiene también una energía bastante alta para realizar los tratamientos de braquiterapia. El iridio, ¿por qué no tiene la tasa de dosis establecida? Simplemente dice alta. Porque excede más allá de los aproximadamente los 30, de entre los 25 a 30 grays hora. No, pues ya es una alta tasa de dosis. Profe, ¿ese iridio lo hacen aquí en Colombia o lo tienen que traer? ¿Lo hacen acá? Generalmente eso se trae, si no estoy mal, de Holanda. De Holanda se hace el requerimiento para traer el iridio. Como les digo, la fuente no es una fuente grande, sino es como una semilla de arroz, pero obviamente viene en un contenedor plomado, hay que hacer todo lo que es el sistema de radioprotección, verificar, eso no es coger y cambiar la fuente, sino que tiene todo un protocolo establecido para este procedimiento. Y lo hace personal capacitado. ¿En qué podemos utilizar la braquiterapia? Procedimientos de próstata, cervix, cabeza-cuello, piel,
seno, vesícula, úteros, vagina, pulmones, recto, ojos. Prácticamente en gran cantidad de órganos podemos utilizar la braquiterapia. Profe, no busque como la córnea o como harían ahí, como en el ojo. ¿Ya te explico? Sí, ¿Cuánto se consideraría un tumor pequeño? menor a 1 centímetro. Y la braquiterapia se puede clasificar en diferentes partes. Inicialmente por la dosis. Entonces, cuando clasificamos la braquiterapia por dosis, vamos a tener que se clasifica en braquiterapia de baja tasa de dosis o low dose, braquiterapia de dosis pulsada, braquiterapia de media tasa de dosis y braquiterapia de alta tasa de dosis. Cuando hablamos de braquiterapia de baja tasa de dosis, significa que la dosis que se va a administrar es menor a 0.5 grays hora. Cuando hablamos de braquiterapia de media tasa de dosis, hablamos de una dosis que oscila entre los 0.5 hasta los 12 grays por hora, y la alta tasa de dosis mayor a 12 grays por hora. Entonces, esta va a ser la actividad que tiene el radioisótopo y la vamos a calcular en grays hora. Esto significa qué tanta energía tiene este radioisótopo y si esa energía nos puede ayudar en tratamientos de radioterapia. Cuando es braquiterapia a baja tasa de dosis, son tratamientos generalmente que se dejan los implantes en el paciente. Hay algunos que se dejan implantes en el paciente. Y esta tasa de dosis es un procedimiento invasivo y que ya les voy a mostrar en las imágenes más adelante cómo se realiza. Pero esta es la que utilizamos con el iridio 192. Y esta braquiterapia pulsada es algo más o menos similar a lo que es la radioterapia IMRT, es decir, que ella puede modular los pulsos de dosis que se puede administrar. No es tan utilizada, la más utilizada es la de baja tasa y la de alta tasa de dosis. ¿Qué se diferencia? Por este tipo de dosis. La baja menor a 0.5 grays, la mediana de 0.5 a 12 grays y la alta mayor a 12 grays por hora. También se puede clasificar según su tipo de carga, que puede ser braquiterapia de carga directa, inmediata o manual, o braquiterapia de carga diferida. Y si les pregunto en el próximo quiz de mañana, ¿cómo se clasifica la braquiterapia? Puede clasificar por la tasa de dosis o por el tipo de carga. ¿Sí? ¿Cómo se clasifica? Por la tasa de dosis, por el tipo de carga. Cuando hablamos de braquiterapia de carga inmediata, directa, manual, este es un tipo de procedimiento que se realiza en quirófano. En esta, el radiooncólogo está en quirófano y necesita irradiar alguna estructura. Entonces, durante el procedimiento quirúrgico, se coloca la fuente en el tumor, en la lesión o en la zona a irradiar para que ayude a reducir el tamaño tumoral y posteriormente se pueda hacer el procedimiento quirúrgico. Es muy raro aquí en Colombia, casi no se hace, pero esto significa de carga inmediata, es decir,
que el procedimiento o la colocación de la fuente se realiza en el momento de la cirugía. Y manual porque lo hace manualmente el radiooncólogo. Con sus guantes plomados, con todos los equipos de radioprotección, coloca la fuente sobre la lesión y ahí se hace todo el tratamiento. Y braquiterapia de carga diferida es la que usamos, en la cual utiliza un robot. El robot es un robot plomado que en su interior, se encuentra la fuente radiactiva para posteriormente depositarse en el lugar que vamos a establecer para tratamiento. ¿Listo? Profe, qué pena, ahorita cuando mencionó la que era por dosis o por tipo de carga, ¿esa es la clasificación de qué? De las clases de La clasificación de la braquiterapia. Ah, ok. Profe, en la braquiterapia no tengo una clasificación aparte para hacer Profe, ¿me puede repetir la braquiterapia de carga diferida? La clasificación. La carga diferida utiliza un robot en el cual se contiene la fuente radiactiva y al momento del tratamiento el robot automáticamente lleva la fuente a la posición deseada o al volumen tumoral y ahí se irradia. Cuando termina de irradiar, la fuente regresa al robot. Ya les voy a explicar cómo se hace. Eso vendría siendo como un procedimiento, por decirlo así, como de consulta externa. Ya no sería como el primero que es por medio de cirugía y cosas así. Exactamente. Es un procedimiento ambulatorio en algunos casos. Y la que decía la compañera, respecto a la localización, tenemos la braquiterapia intersticial, que esta braquiterapia intersticial se va a implantar la fuente radiactiva dentro del tejido tumoral. La intracavitaria, la cual se va a localizar en una cavidad natural y va a quedar en contacto con el tejido tumoral. La intraluminal, que se va a insertar en un lumen natural del cuerpo. Y la de contacto es donde la fuente se coloca en contacto directo con la zona de la lesión. Esta de contacto generalmente es en piel o puede llegar a ser también en el ojo. No es que se coloque en el interior del ojo, sino generalmente en lesiones superficiales. Entonces, la braquiterapia se clasifica según La carga. la tasa de dosis, por carga y por localización. Por tasa de dosis, alta, mediana y baja, y pulsada, según la carga, diferida o manual, y la localización intersticial, intracavitaria, intraluminal y de contacto. Esos son los tres tipos de clasificación de la braquiterapia. El cómo se puede usar. Vamos a usar su dosis, teniendo en cuenta la actividad y la energía que tiene la fuente, el cómo se va a implantar la fuente en el tumor y en qué zona vamos a implantar la fuente. ¿Sí? Tenemos dosis, carga y localización. Y aquí están las imágenes de lo que es la braquiterapia intersticial. Este tipo de braquiterapia es un procedimiento hospitalario en el cual a la paciente, esta intersticial consiste en colocar diferentes tipos, estos son como agujas, ¿listo? En sí se llaman canales. En estos canales se implanta en el tejido tumoral dentro de la paciente, obviamente bajo sedación y anestesia. Esto lo implanta el médico radioterapeuta. Él determina la cantidad de canales que se van a utilizar y estos canales en su interior están huecos, es decir que por aquí va a pasar la fuente radiactiva. Entonces,
esta implantación, esta es una matriz, la cual tiene unas numeraciones y tiene un orden alfabético, en el cual cada huequito tiene como su coordenada. En esta, cuando ya el médico la ha implantado, física médica va a determinar por qué coordenada va a iniciar primero. No es que la fuente inicia como quiere, sino que siempre sigue un orden lógico. Y después de esto, el médico hace la delimitación de órganos o de volúmenes tumorales. Paréntesis. La teleterapia y la braquiterapia siguen los mismos pasos: simulación, delimitación, planeación y tratamiento. ¿Listo? Tanto en tele como en braqui se hace una simulación. La diferencia es que la simulación de acá no va a tener inmovilizadores, solamente en la implantación del dispositivo. Este dispositivo lo implanta el médico radioterapeuta. Nosotros solamente tomamos la imagen y la exportamos para que el médico haga la delimitación de volúmenes. ¿Que el interior sería? GTV, CTV y PTV. Tanto en tele como en braqui se maneja lo mismo. Vamos a determinar el PTV, el CTV, el GTV y los órganos a riesgo. Entonces, cuando el médico implanta este tipo de dispositivo, hacemos la adquisición de imágenes para que el médico delimite las zonas a tratar y luego física determine cómo el robot va a ingresar la fuente radioactiva respecto a las coordenadas. ¿Listo? Entonces vemos acá los punticos. Esos son todos los canales a los cuales la fuente va a ingresar. Profe, ¿y ese canal qué tan profundo puede navegar? Eso ya depende de la anatomía de la paciente y dependiendo también de qué estructura se va a irradiar. Si es en cervix, si es en endometrio, si es en cúpula vaginal, si es en recto. También esta intersticial se hace en mama, en próstata. Dependiendo de la estructura, obviamente va a variar, pero el médico ya va a determinar en interconsulta más o menos la profundidad. Igual, vuelvo y repito, este es un procedimiento prácticamente quirúrgico, en el cual el médico está totalmente estéril, está también la presencia de anestesia y se debe realizar este tipo de procedimiento. La braquiterapia intersticial en algunos casos va entre 2 a 4 o hasta 5 veces administraciones de tratamiento. Esto, si la paciente tiene 4 o 5, no se le va a quitar. Esto le queda ahí durante todo el procedimiento. Como vimos, radiobiológicamente no podemos hacer irradiación seguida, sino que debemos esperar un lapso de tiempo para que las células vuelvan a reintegrarse, que es un tiempo más o menos entre 6 a 8 horas. Entonces, este procedimiento se realiza en la mañana, donde el médico hace el implante de los canales y la simulación. Prácticamente nos demoramos toda la mañana en esto. Se irradia más o menos a la 1 de la tarde, se lleva a la paciente a hospitalización con esto ahí, se la baja más o menos entre 7 y 8 de la noche, se vuelve a tomar la imagen de TAC, a la planeación, a la delimitación y se irradia. Luego se deja a la paciente descansar. Al otro día, si son 4 sesiones, se la lleva a las 7 de la mañana y posteriormente a la 1. Todo ese día la paciente va a estar con el dispositivo ahí. ¿Listo? O sea, es un procedimiento un poquito traumático Profe, consulta. para las pacientes. ¿Un paciente con braquiterapia puede ir a hacerse una resonancia? No hay ninguna... Si no es intersticial, sí. Si es intersticial, No, porque va a estar hospitalizado. El paciente va a estar hospitalizado y no se le va a dar ningún tipo de procedimientos adicionales. o sea, pues directamente la fuente radioactiva no es para magnética, sino la magnética. ¿La qué, perdón? La fuente radioactiva. Que la fuente nunca va a estar dentro del... O sea, no va a quedarse en el cuerpo. O sea, se irradia y se retira. Ya voy para allá. Entonces, este es cómo se hace la intersticial. Si digamos la paciente quiere ir al baño, quiere comer, se mueve un poquito, ¿afecta mucho? La dieta es líquida, totalmente líquida durante el procedimiento.
para evitar que haga esas fecales y se le coloca una sonda para que... Está totalmente aquí. Sí, porque cualquier movimiento puede o perforar o cambiar el lugar de tratamiento. Es por eso que también se toma TAC en todas las sesiones, para ver si hay algún tipo de desplazamiento por movimiento. Al colocar el dispositivo solamente se da para colocar, ya después solamente se administra. Sí. Y ya solamente después de la segunda sesión ya la paciente se baja, se toma el TAC, se verifica, se realiza todo esto y se irá. Ya no hay que, a menos que haya que reposicionar, que se haya salido un canal, no sé si hay que volver nuevamente a hacer todo. Pero en general el médico trata de dejar ese dispositivo lo más fijo posible para evitar ese tipo de sucesos. Profe, mientras están poniendo el dispositivo en la sala de cirugía, pues para ver qué tan profundo va, ¿utilizan arco en C o digamos Esto lo que ya hacemos- tiene hasta Esto lo hacemos en una sala de braquiterapia, no es en sala de cirugía, es una sala de braquiterapia que generalmente consta de un ecógrafo y un tomógrafo. Entonces, la posición o la ubicación de estos canales se hace por medio de ecografía. Este es otro dispositivo que se denomina cilindro, que se utiliza para braquiterapia intracavitaria. Tiene diferente tipo de diámetro, que puede ir de 2, 3, 4 hasta 5, el diámetro o el grosor del cilindro. Y se utiliza para pacientes que ya, generalmente en ginecológicos, en pacientes que ya les han hecho histerectomía. Cuando no tienen útero, entonces se implanta el cilindro. Profe, ¿este cilindro también se aplica para las pacientes que tienen CA de seno? Sí. Este es para braquiterapia Intraluminal. intraluminal, porque accede por el lumen del esófago, también puede ser en los bronquios o en el intestino. Esto es los lúmenes normales. Entonces se coloca el dispositivo. Este es el robot que les digo. En este circulito no se ve bien, pero tiene una serie de orificios. Esos orificios son por los cuales va a salir la fuente. Como lo vimos en la braquiterapia intersticial, no es que haya 10 o 15 fuentes, solamente hay una fuente que está posicionada en una guaya. Entonces, como les dije, esto tiene unas coordenadas. Entonces, inicialmente el médico determina en qué coordenadas y en qué orden va a administrarse el procedimiento. Entonces, digamos que esta es la 1. La fuente llega, sale el robot, ingresa por este canal, se posiciona en el tejido tumoral, que eso ya lo calcula física médica, la profundidad y la longitud a la que va a ir. Irradia, más o menos por unos 1 o 2 minutos. La fuente regresa al robot, determina el punto 2, la fuente sale, se posiciona, irradia, regresa y así por cada uno de los canales. Profe, ¿eso me sería pasado que de pronto en física médica como que se descacharon y pusieron donde no era? ¿O siempre es exacto? No, esto debe ser muy exacto, incluso en la hora de determinar los canales. Como les digo, esto tiene otros orificios que están numerados y van a determinar el número o el posicionamiento. Entonces, si el 1 va en la coordenada 1, porque inicialmente va a salir por ahí, pero si se conecta el 1, ejemplo en el canal 8, puede que haya una irradiación errónea del tratamiento. ¿Y esa sonda tiene alguna composición especial, profe? ¿Las que perdón? ¿Esa sonda tiene alguna composición especial? No, bueno, sí es un plástico especial que se utiliza, pero lo único que hace es como un canal para que la fuente llegue hasta allí. ¿Listo? No es que esté plomado, tampoco es un tubito, que es plástico,
pero lo único que hace es tener una serie de conexiones aquí en el inicio y en el final para ubicarlo en el dispositivo. Pero esto debe ser muy exacto y por eso lo planea un físico médico y lo revisa otro físico médico y dosimetría, para ver que todo esté bien realizado. ¿Y cómo hacen para el posicionamiento de eso, profe? Por medio del TAC. La simulación le va a determinar al médico, él hace la delimitación de volúmenes, dice se va a irradiar inicialmente aquí, luego acá, y eso ya lo programa física médica. No, sí, profe, a lo que yo voy es que como la sonda va, o sea, no sé, por decir, se le introduce 25 centímetros, va a quedar en el punto 1. Se saca un centímetro, va a quedar en el 2. Estamos hablando de esto. Sí, por eso. Ok. En el TAG el médico ya va a determinar más o menos la distancia que hay de acá a acá. El tumor está aquí, él pinta el PTI, CTI, GTI, y física ya hace los cálculos y los coloca en el software del equipo y dice la profundidad más o menos a 10 centímetros. Entonces el equipo automáticamente llega, se posiciona en ese punto e irradia. La programación es en conjunto de simulación, la delimitación y física. En esto sí debe ser muy exacto porque no se puede tampoco pasar de la zona porque podemos irradiar otros órganos. Y ahí también ponen por ecografía para mirar si quedó bien o no. Este generalmente lo hacen por gastro. El gastro con la cámara determina la posición. Aunque la verdad, esto no lo tiene. Solamente intracavitaria e intersticial. Y esta es la de contacto en la cual la fuente se coloca directamente sobre la zona de la lesión. Estos son los dispositivos que se utilizan para colocar la fuente. Este es el sistema Fletcher. Este sistema Fletcher cuenta con 3 dispositivos, que es un tándem, que es este de acá, estos 3. Cada uno tiene una angulación diferente, 30, 45 y 60 grados. Este dispositivo se utiliza en pacientes ginecológicos y generalmente en pacientes con útero. Este tándem, si ven la angulación, esa angulación hace referencia al útero. Entonces, los úteros tienen una angulación más o menos así. Dependiendo de la angulación que tenga el útero, que se verifica por ecografía, se coloca el tándem. Para como también es un procedimiento invasivo, se utiliza anestesia. La diferencia es que la administración con este dispositivo se hace alrededor de 1 o 2 veces por semana. Es un procedimiento ambulatorio donde la paciente va, el médico coloca el sistema, se irradia y al finalizar el tratamiento se retira. Así las diferentes sesiones. Entonces tenemos el tándem, tenemos estos 2 dispositivos que son los colpostatos, los cuales se van a ubicar en la cúpula vaginal y se van a asegurar por medio de los ovoides. Entonces, acá podemos observar, va hasta el útero. Aquí está la cúpula vaginal, útero. Más o menos así es como se ubica este dispositivo. Esto también se ubica por medio de ecografía, para evitar que esta punta vaya a perforar la parte superior del útero. Y al igual, la fuente ingresa inicialmente, el punto 1 es el tándem, la fuente ingresa, se posiciona e irradia, al finalizar regresa al robot, luego pasa al ovoide derecho, irradia, regresa al robot, ovoide izquierdo, irradia y termina el procedimiento. O sea, la fuente no va a quedar dentro de la paciente, siempre al finalizar el tratamiento va a regresar al robot. Pero la entrada es simultánea, profesor. No porque solamente hay una fuente. Entonces, llega, se posiciona, regresa, luego se posiciona nuevamente, regresa, se posiciona y regresa. La fuente en ningún momento va a quedarse
de más tiempo en el paciente. Profe, por decir así, los canales también son igual que cuando se hace por vía intersticial, son huecos y por ahí pasa la fuente. Esto es hueco, o sea, esto, este dispositivo acá, sí. en su interior es hueco. Por ahí todos estos dispositivos son huecos porque en su interior va a pasar la guaya con la fuente hasta posicionarse. Profe, ¿y qué tan viable es hablando sobre calidad de vida del paciente? ¿Qué tan viable es hablando de calidad de vida del paciente estos tratamientos? Como toda la radiación produce efectos, este también tiene sus efectos secundarios, generalmente diarrea, sangrados. Es lo que más le da a este tipo de pacientes, cistitis, porque llega a interactuar un poco con los órganos internos y puede llegar a producir. Aparte es un procedimiento invasivo, doloroso, así que no les gusta mucho a las pacientes este tipo de procedimientos. Profe, y como ese tratamiento, por eso usted dice que se hace ambulatoriamente, para ese caso no se utilizaría algún tipo de sedación. Sí, porque al ser invasivo y doloroso, entonces se anestesia a la paciente mientras se implanta el dispositivo. Pero al terminar el tratamiento, más o menos esto dura entre 2 horas desde el momento en que se implanta hasta que se irradia, al finalizar se retira. Y en la próxima sesión, que puede ser en la próxima semana, vuelve igual. Se anestesia, se coloca el dispositivo y se trata. Así las sesiones que continúan. Y así se ve desde la vista sagital como hay el dispositivo. Profe, ¿y las contraindicaciones para este tipo de tratamiento es cuál? Fístulas, generalmente no se realizan pacientes con fístulas o con hemorragias. Otro tipo de contraindicación. Problemas renales o hepáticos también por la anestesia sería una contraindicación. Eso ya lo entra a evaluar anestesia. O sea, hablando del tratamiento como tal, solamente ese tipo de... Profe, y pues digamos que para que ellos determinen si usar este método que pues es doloroso, ¿no es para ellos mejor usar la teleterapia? En algunos casos primero se da tele y luego se da braquio, dependiendo del tipo de tumor. Primero el médico dice se le da 30 sesiones de teleterapia, al finalizar un refuerzo de 4 sesiones de braquiterapia. O sea, generalmente van los tumores ginecológicos, que es los que más se da braquio, es este tipo. Primero tele y luego braquio. Y este es otro dispositivo que es un anillo, que es un tándem con anillo, que es el que vimos anteriormente. La diferencia es que este no tiene los ovoides, sino que tiene una especie como de aro que también por ese dispositivo va a ingresar la fuente de radioactivo. Es que tengo bien. No lo toco. Así se ve la imagen de simulación. Aquí podemos observar, este es el dispositivo Fletcher, en el medio va el tándem y los lados son los ovoides. Y estos son los canales que se van a conectar al robot. Entonces, el tándem se va a conectar al canal 1, el ovoide derecho se conecta al canal 2 y el ovoide izquierdo al canal 3. Entonces, este es el dispositivo que conecta. Estas son las maneras que conectan el dispositivo con el robot, por las cuales va a pasar la fuente radiactiva. Y este es un brazo que nos ayuda a fijar el dispositivo para que no se vaya a mover. Aquí lo vemos mejor. Entonces, canal 1, canal 2, canal 3. Estos son las diferentes posiciones por las cuales puede salir la fuente. Generalmente usamos la mayoría en intersticial. Tenemos varios de este tipo de canales para conectarla al dispositivo y para cual la fuente pueda atravesar. Si solamente es uno, que es en el cilindro, generalmente pues se conecta solo uno. Si son 10, se van a conectar 10. Y cada uno tiene un orden específico
¿Profe, todos tienen el mismo calibre o...? Sí. Profe, el orden de la colocación depende mucho de la ubicación que se haga en la planeación para saber la ubicación del tumor o la posición del tumor. No te entendí. O sea, los canales que tienen que son los huequitos que están para la posición de cada fuente, por decir, la posición de cada uno depende de la localización en la que esté el tumor cuando se haga la planeación, y ahí es donde se sabe cómo se va a colocar. Exactamente. Pero en intersticial. Solo la intersticial. Porque en el flecha, primero tándem, luego voy derecho y luego voy de izquierda. O sea, ya es como el protocolo establecido. Pero en intersticial sí se hace respecto a la planeación. Y la cantidad de energía dependiendo de la ubicación es la misma, ¿cierto, profe? Pero la dosis que se va a administrar es la que varía. Es decir, el tiempo en el cual se va a quedar la fuente dentro de la paciente va a determinar la dosis que se va a irradiar. Por ejemplo, si el médico dice le vamos a dar 2 Gray, esos 2 Gray equivalen más o menos a 10 minutos con la fuente dentro. Entonces, cuando se cumplen esos 10 Gray, la fuente automáticamente retorna a la posición, al robot. Entonces, eso ya se determina. Por eso les decía, con la energía y el tiempo. Como esto tiene un decaimiento, es inversamente proporcional. Como ya tiene menos energía con el paso del tiempo, va a tener más tiempo de tratamiento. Es decir, si en el día 1 de la fuente el tratamiento duraba 10 minutos, a los 74 días de decaimiento, ya el tiempo va a subir a 20, porque ya tiene menos energía, y al tener menos energía debemos tener más tiempo la fuente dentro de la paciente o del paciente. Profe, ¿y los pacientes que se les hace braquiterapia en la próstata, que se les deja la fuente radioactiva, no se les deja? ¿O también se les deja? A esos pacientes se les deja, pero como tienen un periodo de semidesintegración de días, que generalmente no pasa de 2 días, entonces se calcula más o menos el tiempo que esa fuente va a estar irradiando ahí, pero no va a irradiar toda la próstata, sino, vamos que esta es la próstata, y se colocan algunas semillas. No significa que estas semillas van a irradiar toda la próstata como tal, sino que van a tener un margen de radiación que más o menos equivale a 5 milímetros, o sea, no es mucho, pero con el paso del tiempo esto decae tan rápido que más o menos a los 4 días ya no va a tener dosis de radiación, y esto pues obviamente se va a quedar ahí porque son semillas muy pequeñas. Este es otro dispositivo que es el cilindro, que es, como les dije, es el que se implanta en los pacientes que no tienen útero, que se les ha hecho esterectomía. En este se siente molestia, pero en este no se utiliza anestesia. Solamente se coloca el cilindro, se le coloca un condón con un poco de lubricante y se ubica en la posición de la paciente. El diámetro lo determina el médico por medio del tacto vaginal del primer día. Entonces hace un tacto y determina qué diámetro tiene la cavidad de la paciente, y a partir de ahí el diámetro que va a usar en el dispositivo. Si pueden observar aquí que hay como un espacio, es por ahí donde ingresa la fuente. ¿Listo? Y así es como se hace la delimitación de volúmenes, y esta es la zona amarilla, es lo que se va a irradiar, o sea, donde va a tener la mayor cantidad de dosis de radiación, que, como vimos con el cuadrado de la distancia, al aumentar la distancia, esa cantidad de energía va a ir reduciendo. 14, 7, 6.3, y ya prácticamente el recto, en esta zona de acá, no va a recibir tanta dosis de radiación. Entonces, no es que irradia todo, sino que tiene un límite, más o menos un margen de dosis que puede llegar a administrar. ¿Listo? Nos vemos mañana.